Seguimos aquí en Vía Pública con la actualidad. Vamos a conectar de inmediato con el norte de nuestro país, con la ciudad de Antofagasta. Ahí está a esta hora el ex vicepresidente de la Convención, Jaime Baza, a quien saludamos desde la capital. ¿Cómo está, Jaime? Un gusto de tenerlo aquí en Canal 24 Horas. Hola, Davor, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias por el contacto. Sí. Lo primero, Jaime, es preguntarle cómo ha sido la experiencia de estar ahí en el norte, el estar con la gente, compartir y también, sobre todo, difundir este borrador de la Constitución. ¿Cuál es su balance de esta jornada? Mira, ha sido una parte muy importante de la participación ciudadana del proceso constituyente, porque siempre la participación tiene una etapa de devolución del trabajo que se ha hecho con esa participación. Hoy día hemos iniciado además las sesiones de las comisiones de cierre aquí en Antofagasta, pero también en Tocopilla y en Calama, lo que de alguna manera muestra, ¿verdad?, el despliegue territorial que estamos teniendo en la región de Antofagasta. Y ayer se entregó el borrador del texto constitucional por parte del Pleno a la Comisión de Armonización en una sesión ordinaria que tuvimos en las ruinas de Huanchaca. Y fue también una actividad bien importante, porque de alguna manera demuestra que la descentralización es un desafío, es un deber, es una obligación que se puede llevar adelante con prácticas concretas, y no solamente con discursos, no solamente con enunciados normativos, sino que con prácticas que potencian la descentralización. Así que ha sido hasta ahora una muy buena experiencia, tal como lo fue en la región del Biobío en noviembre del año pasado. Sí, eso le iba a preguntar. ¿Faltó quizás ir más a regiones, escuchar más a la gente? Muchas veces se dice que el orden de los factores no altera el producto, pero a lo mejor el haber ido primero a otras regiones, a Punta Arenas, a Puerto Montt, escuchar más a la gente habría cambiado lo que finalmente se entregó como texto al país. Mira, la participación de la ciudadanía ha sido un factor permanente en el proceso constituyente. Recordemos que entre noviembre, principalmente diciembre y enero, se prepararon las iniciativas constituyentes, hubo por primera vez iniciativa popular para presentar propuestas y además para juntar firmas y patrocinios, y eso alimentó de manera muy significativa la deliberación de la Convención Constitucional. Entonces, claro, siempre es mejor abrir mayores canales de participación, pero lo cierto es que todos sabemos que el trabajo de la Convención Constitucional fue bastante acotado, ¿verdad? Tuvimos un tiempo de trabajo muy intenso, muy apretado, y lo que hemos hecho es principalmente canalizar esa participación a través de los constituyentes, en las semanas territoriales, en las iniciativas populares y en estas dos grandes salidas territoriales que hemos tenido al Biobío y a la región de Antofagasta. Y en esta salida territorial ahí en Antofagasta, en el norte, ¿qué escuchan más en la calle? ¿Escuchan apoyo? ¿La gente quiere aprobar? ¿Se condice lo que usted ve en la calle, lo que puede hablar con la gente, con lo que dicen las encuestas, donde muestran que el rechazo ha ido subiendo considerablemente? Bueno, efectivamente las encuestas han mostrado un alza del rechazo, pero yo creo que esta semana ha marcado de alguna manera un punto de inflexión, porque hemos visto no solamente un repunte del apruebo, sino que también hemos visto algunas señales bien interesantes en favor de la aprobación del borrador de nueva Constitución, pero también del proceso, que incluso vienen de los organismos internacionales, ¿verdad?, de inversión, que han señalado cómo ven con muy buenos ojos, ¿verdad?, la estabilidad macroeconómica que podría significar el apruebo por sobre el rechazo para la posición de Chile en los mercados internacionales. Y uno en la calle, en Santiago, en Valparaíso, Viña del Mar, donde soy constituyente yo, ¿verdad?, y también acá en la región de Antofagasta, uno siente más bien apoyo, esperanza, ¿verdad?, y cariño, ¿verdad?, que otro tipo de sentimientos negativos. Entonces, claro, muchas veces esas intenciones se reflejan en las encuestas, pero no siempre dan cuenta de lo que uno siente en la calle, ¿verdad?, por parte de la ciudadanía. Jaime, y ahora en lo que están haciendo en este trabajo de difusión, primeramente ahí en Antofagasta, en Tocopilla, también en Calama, quedan todavía un poquito más, casi 2 meses de trabajo todavía antes de entregar este texto final el próximo 4 de julio. ¿Cuánto puede cambiar lo que ustedes trabajaron durante los 10 meses y que hoy día consolidan 499 artículos? Mira, las decisiones políticas que refleja el texto constitucional, el borrador de texto constitucional, efectivamente ya están tomadas, ¿verdad? En el sentido de que hay un borrador de nueva constitución que es el reflejo, es el resultado de una deliberación constituyente que se dio en el seno de la Convención Constitucional, deliberación que fue luego, digamos, amarrada o consolidada en decisiones tomadas por la Convención.
esas decisiones están a firme, pero efectivamente la forma en la que ese texto se redacte en definitiva puede efectivamente sufrir modificaciones y mejoras. La Comisión de Armonización tiene esa finalidad. Tomar el texto, el borrador en su conjunto, armonizarlo, juntar artículos que eventualmente puedan haber quedado redactados por separado, identificar vacíos, ¿verdad? Y proponerle al Pleno un informe que permita mejorar la redacción final, pero solo la redacción, porque las decisiones políticas ya han sido tomadas por la Convención. ¿Y cómo cree usted que a la hora de votar los ciudadanos, los chilenos que estamos convocados de manera obligatoria a las urnas, además de decir apruebo o rechazo, vamos a mirar, a tasar de alguna manera la Constitución? Vamos a mirar cuánto dura el presidente, cómo quedaron las regiones, el tema plurinacional. ¿Qué es lo que la gente va a ponderar de alguna manera para votar apruebo o rechazo? Porque usted conoce cómo somos en Chile, culturalmente van a ser muy pocos los que van a leer todos los artículos y de pe a pa en el fondo la Constitución que se va a proponer. Mira, yo creo que esta Constitución, esta propuesta de Constitución que la Convención le hace al país, forma parte de un proceso político, de un proceso social que ha tenido distintas etapas, ¿verdad? Y yo creo que una de las cuestiones que caracteriza a este proceso político es el anhelo y la demanda por mejores condiciones de vida, por una garantía más eficaz de los derechos fundamentales, del medio ambiente, una recuperación del agua. Y yo tengo la impresión de que esa lectura global de lo que ha sido el país en los últimos 30 años, pero especialmente de lo que puede llegar a ser en los próximos 30 años, es un incentivo bastante potente para que efectivamente este borrador de nueva Constitución sea recibido por la ciudadanía como un paso, como una invitación a avanzar, como una invitación para seguir esta senda de construcción democrática y de fortalecimiento de la democracia. Ya. Y Jaime, y respecto a las normas transitorias, que es algo que se discutió en el día de hoy, ¿cuál es la postura de usted o del Frente Amplio, que son varios convencionales allí presentes en la convención, de cómo va a cuajar lo que ya existe en el país con lo nuevo? Los senadores, por ejemplo, recién electos, la mitad del Senado por 8 años, ¿van a durar 4 horas y se van a ir para la casa? ¿Van a coexistir? ¿Cómo se va a armonizar, como lo dice la palabra? Bueno, la verdad es que las posibilidades de artículos transitorios son muchas y son múltiples, y hay distintos, podríamos decir, objetivos políticos, ¿verdad?, que se van a traer a colación con ocasión de la discusión de los artículos transitorios, pero a mí me parece personalmente que el articulado transitorio tiene que ser un articulado sobrio y eficaz, que especialmente regule la forma en la que entran en vigencia las normas constitucionales del borrador de la nueva Constitución y especialmente la forma en la que las nuevas instituciones empiezan a ocupar el espacio de las instituciones anteriores. Entonces, desde esa perspectiva, efectivamente yo esperaría que las normas transitorias regularan la entrada en vigencia progresiva y periódica de las normas de la nueva Constitución y no tuviéramos en ella discusiones de contenidos que eventualmente hayan podido quedar pendientes de la etapa anterior. Y en cuanto al Senado, efectivamente yo creo que hay dos grandes alternativas, o tres. Una es que en el próximo ciclo electoral regional se renueve íntegramente y se dé paso a la Cámara de las Regiones. La otra es que se espere hasta el final del ciclo electoral de los senadores que fueron recientemente elegidos para dar paso a la Cámara de las Regiones. Y una intermedia, que personalmente a mí es la que más me seduce, que es que podamos tener una integración mixta, ¿verdad?, con los senadores recientemente elegidos y los representantes regionales de la nueva Cámara de las Regiones que podamos elegir en el próximo ciclo electoral. Nos parece que, o personalmente me parece que es una buena forma de implementar progresivamente el nuevo poder legislativo y respetar de alguna manera también el mandato de los senadores que fueron recientemente elegidos. Jaime, respecto a la elección del 4 de septiembre, usted es abogado, es de las personas que quizás más sabe allí en lo que tiene que ver con las materias legales, con lo que es la Constitución propiamente tal, y muchos se preguntan hoy día, ¿cómo seguimos si gana el rechazo? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué va a pasar en el país? ¿Cuál es la mirada que usted ve? ¿Cómo están hoy día las reglas del juego? ¿Cómo están planteadas? Bueno, el escenario del rechazo es un escenario que ya está jurídicamente determinado, ¿verdad?, por la Constitución vigente. Si gana el rechazo, la Constitución actualmente vigente va a seguir estando vigente y por lo tanto desde esa perspectiva no se va a generar ni un vacío constitucional
ni un escenario de falta de norma constitucional. Cualquiera sea el resultado del plebiscito del 4 de septiembre, al día siguiente vamos a tener una norma constitucional vigente. El problema es que efectivamente el plebiscito de octubre del año 2020 de alguna manera marca un punto de no retorno respecto de la legitimidad del orden constitucional actualmente vigente. Y por eso es que yo he señalado previamente que todas aquellas opciones que han propuesto Tercera Vía y otros mecanismos alternativos, la verdad es que abren un espacio de mayor incertidumbre, precisamente porque cambian las reglas del juego con las cuales se ha iniciado este proceso constituyente. El 4 de septiembre vamos a tener dos grandes alternativas, apruebo o rechazo, y los efectos jurídicos de ambas decisiones ya están debidamente establecidas en la Constitución. Pero usted a priori es partidario de elegir otros 155 convencionales para que otra vez, durante un buen tiempo, puedan redactar una nueva Constitución, o que sea ahora una comisión de expertos. Hoy día uno de los senadores proponía 65 expertos de universidades, abogados constitucionalistas como usted, que puedan aportar. ¿Sería esa la fórmula, o hay que dejar esto en manos del Congreso y que sean los parlamentarios finalmente los que decidan y armen un nuevo texto para que los chilenos en otra fecha los pongamos sobre la mesa? Mira, primero yo tengo una confianza bien importante en el trabajo que ha hecho la Convención Constitucional y en el contenido, sobre todo en el contenido político y en el contenido constitucional del borrador de la nueva Constitución. Y estoy relativamente confiado de que el texto va a ser aprobado el 4 de septiembre. Ahora, si no lo fuera, efectivamente el escenario es de alguna manera complejo, porque las alternativas que se han puesto sobre la mesa son todas alternativas que se han rechazado en el pasado, ¿verdad? El 2005 se empujó una reforma constitucional importante con pretensiones constituyentes a través del Congreso Nacional, que no cuajó, no dio los resultados esperados. La comisión de expertos fue propuesta la semana del 15 de noviembre por el presidente Piñera y tampoco tuvo, ¿verdad?, el asidero político y social suficiente para legitimarlo como una vía constituyente. La idea de una comisión mixta fue abrumadoramente rechazada en el plebiscito de octubre del año 2020. Entonces yo creo que hoy día las apuestas están precisamente en el resultado del plebiscito, en concentrarnos en que la propuesta de nueva constitución nos permita como sociedad dar un paso hacia adelante, dar un paso hacia el futuro y de alguna manera contribuir a zanjar la cuestión de legitimidad del orden constitucional que lleva tanto tiempo pendiente. Jaime, si hubiera estado en vigor la Constitución que usted contribuyó a redactar, que la vamos a conocer los chilenos en extenso en las próximas semanas, ¿qué artículo habría utilizado el presidente Gabriel Boric para colocar, como ocurrió a contar de hoy en la noche, militares en la Araucanía, militares en la región del Biobío? Mira, por lo pronto siempre es complejo utilizar el orden jurídico de excepción para hacer frente a situaciones que de alguna manera forman parte ya de la regla general. Y lo quiero decir porque hay un problema político, económico y social en la Araucanía importante que no se resuelve solamente con más militares o con más fuerza pública en las calles. Y de esa perspectiva, el decreto de estado de excepción de emergencia que decretó el presidente de la República marca una diferencia respecto a lo que habíamos visto previamente. Primero porque hace una delegación expresa de las facultades, ¿verdad?, que se van a desplegar en la zona de excepción, y además porque señala expresamente que va a ser solo para resguardar la seguridad en las vías públicas, ¿verdad?, en las carreteras, en los caminos, resguardando la vida normal, ¿verdad?, de las comunidades. Y de esa perspectiva, el presidente de la República, en la nueva Constitución, siendo la máxima autoridad no solamente de Carabineros, sino que también de las Fuerzas Armadas, va a tener ciertamente los instrumentos y los mecanismos necesarios para salvaguardar la seguridad pública en cualquier circunstancia. Jaime Baza, escuchaba esta mañana y leía, más bien dicho, las declaraciones de Jorge Correa Sutil, también abogado constitucionalista experto. Usted mismo ahí en su plataforma de Twitter criticaba de alguna manera lo que él decía, que también es una opinión respetable dentro de todas las que escuchamos en el país. Dice que el texto, así como está, pone en riesgo la democracia, traba el crecimiento del país y debilita el Estado. Eso respecto a los 499 artículos que en lo grueso le vamos a llamar la nueva Constitución. ¿Cómo observa usted este choque de opiniones de gente además que
votó por el apruebo, por cambiar todo. Bueno, por lo pronto, yo creo que hay un error ahí efectivamente en la entrevista que Jorge Correa Sutil da en La Tercera, un profesor de Derecho Constitucional de quien yo he aprendido mucho por lo demás, porque una de sus principales críticas está centrada en la forma en la que se modifica el texto constitucional. Y la principal crítica está precisamente en la idea que él ve de que el texto constitucional va a poder ser reformado por mayoría simple como si fuera una ley ordinaria. Y ese es un error, efectivamente, porque más allá de las consideraciones y de las interpretaciones que podamos tener respecto del contenido del borrador de la nueva Constitución, lo cierto es que el mecanismo de reforma que tiene el borrador de la nueva Constitución remite al proceso legislativo. Y el proceso legislativo expresamente señala que para las materias orgánicas y para las materias más importantes hay un quórum de mayoría absoluta para la reforma constitucional, y para las reformas sustantivas hay un mecanismo de plebiscito o de 2/3. Entonces, ahí no hay una diferencia de opinión, sino que yo creo que hay más bien un error por parte de Jorge, porque yerra en la identificación de las normas que regulan el proceso de reforma constitucional. Jaime Baza, usted es partidario es parte del Frente Amplio, que es la coalición de gobierno hoy día en nuestro país. ¿Cómo ve estos 2 primeros meses, sobre todo con lo que pasó ayer? Hoy día es cosa de ver la prensa, muchos hablan de giro, de voltereta. ¿Claudicó el gobierno en sus pensamientos o no? No, yo creo que en ningún caso claudicó. Ha sido ciertamente un proceso de instalación del gobierno difícil, ¿verdad? Yo creo que no tiene sentido negar aquello. Es una generación de políticos y de políticas nueva que efectivamente representa una renovación importante en la forma de acción política, y que ha debido enfrentar un escenario muy complejo, muy adverso, por lo que ha significado el problema de seguridad, por el carácter ya perenne, ¿verdad?, del conflicto del Estado de Chile con el pueblo mapuche, que ha heredado, ¿verdad?, una situación compleja de pandemia, con una sensación de inseguridad importante por la guerra que se está desarrollando en Europa, con una presión inflacionaria como consecuencia del alza en el precio del dólar, del alza en el precio del petróleo. Yo creo que hay efectivamente una complejidad importante en este año 2022 que le habría tocado a cualquier presidente de la República que hubiese tenido que hacerse cargo del país. Yo creo que el presidente Boric está haciendo un buen desempeño, lo mismo su gabinete. Hemos visto cómo, por ejemplo, la estrategia para enfrentar el problema de seguridad en la Araucanía no ha sido solamente con orden público, con Fuerzas Armadas. Hay un paquete de medidas, ¿verdad?, complementario en materia de acompañamiento de las comunidades, en materia social, en materia económica. Yo creo que ese es el sello que le está imprimiendo el gobierno, y a mí me parece que es plenamente coherente con sus definiciones políticas e ideológicas. Pero hoy día, Jaime, se está gobernando más con las ideas del Partido Socialista que las del Frente Amplio, ¿o no? Bueno, el Partido Socialista forma parte de una de las coaliciones de gobierno. Así pero que no es la pivotal. Puede que no sea la pivotal, pero es uno de los partidos de gobierno, y en principio que haya diálogo, ¿verdad?, entre las coaliciones gobernantes me parece no solamente positivo, sino que sobre todo necesario. Jaime, para volver a la convención, mañana que viene, ¿qué sigue? ¿Cuál es el derrotero que tienen para esta semana ahí en el norte de Chile? Bueno, mañana siguen sesionando las comisiones. La comisión de armonización en este momento está en Calama, la comisión de preámbulo está en Tocopilla, y nosotros acá en la comisión de artículos transitorios estamos en la ciudad de Antofagasta. Vamos a seguir trabajando en audiencias públicas y preparando los textos, ¿verdad?, tanto del preámbulo, artículos transitorios y la propuesta de armonización. El jueves seguiremos en la misma dinámica, y el viernes tenemos el pleno de cierre de nuestra salida regional aquí en Mejillones, un poco más al norte de Antofagasta, donde vamos a dar cuenta, ¿verdad?, del trabajo que se ha realizado durante esta semana de despliegue territorial. ¿Y cuál es su apuesta para la difusión de la Constitución una vez que esté lista el 4 de julio? Este país es gigantesco, es como un lápiz, usted sabe que tiene mucho en la precordillera, muchos pueblitos ahí en la orilla de mar, y todos votamos. ¿Cómo se va a difundir esto para que la gente lea la Constitución eventualmente, se pueda informar? ¿Van a confiar solamente en la franja televisiva o va a haber algo más? Mira, por lo pronto tenemos 154 constituyentes desplegados, ¿verdad?, en todo el territorio nacional. Pero además recordemos que durante el primer periodo de instalación de la Convención Constitucional, durante la presidencia de Elisa Loncón, la Convención firmó una serie de convenios de colaboración
con distintas instituciones, ¿verdad?, públicas, privadas, que han manifestado toda su intención de colaborar en el proceso de difusión. Estamos pensando en los canales regionales, en las radios, ¿verdad?, en distintas organizaciones sociales que se han puesto a disposición del trabajo de la convención y especialmente de la difusión del borrador. Y hemos visto ya durante estos pocos días, ¿verdad?, desde el sábado que tenemos el borrador de nueva constitución, cómo han proliferado una serie de iniciativas ciudadanas que han tenido por finalidad facilitar el acceso de la ciudadanía al texto. Yo creo que eso ha sido muy potente. Hemos visto audiolibros, este sábado hay una maratón constitucional donde se va a leer de manera continua el texto del borrador. Yo creo que esa forma de autoorganización de la sociedad es la que nos va a permitir llegar a todos los puntos, ¿verdad?, con la propuesta de nueva constitución. Claro, hay que llegar a que se venda en Ahumada con huérfanos, ahí en el centro de Santiago. O se regale, bueno, yo creo ojalá. que no estamos lejos de eso. Sí. Acuérdate que para el plebiscito de octubre del 2020, la Constitución se vendía efectivamente en las ferias. Entonces yo creo que va a ser un punto de difusión importante, sin duda. Jaime Baza, muchas gracias por esta entrevista. Suerte también para lo que resta de esta semana ahí en el norte de nuestro país y ojalá que cada día nos sigamos informando los chilenos porque de pronto uno se queda con los titulares, con algo que escuchó por ahí, pero lo certero va a estar impreso afortunadamente y esa letra es la letra que queda. Gracias por esta entrevista. Muy bien, Davor. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, buenas noches.